Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que les respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Porque lo que Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en su bondad, o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Y Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Dios dice: he estado guardando este vino, está guardada en mi bodega. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. El que siembra y el que riega tiene el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue, y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.
idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismos ni acepta sobornos. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y él trata a todos por igual. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos, también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Demuestren que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Su razonamiento los condena o los defiende, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimiento, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias a la gente y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón.
En ese momento Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. Esa enseñanza forma parte del glorioso mensaje que el Dios bendito me encargó anunciar. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conducen a una vida recta. Manténla con fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Ustedes trajeron a estos hombres, pero ellos no han dicho nada en contra de nuestra diosa, ni se han robado nada de su templo. Pero, ¿qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Entonces dice el Señor: ahora, con que me encuentro aquí, con que sin pagar nada se han llevado a mi pueblo, y los que los gobiernan presumen mucho. Eso dice el Señor. Todo el día me insultan permanentemente. Una vez más les testifico a todos: los que se circuncidan están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley, ya que no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados y los llaman a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. En el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esa generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Como dije, ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa que Dios les hizo haya fallado. Lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. En realidad,
tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Pues no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Familia, ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti.